En esta clase vamos a ver fallas por fatiga debido a cargas variables. En la mayoría de los ensayos para determinar las propiedades de los materiales que se relacionan con el diagrama esfuerzo-deformación, la carga se aplica en forma gradual para proporcionar suficiente tiempo a fin de que la deformación se desarrolle en su totalidad. Los ensayos de esta clase se aplican bajo lo que se conoce como condiciones estáticas, que se aproximan en gran medida a las condiciones reales a las que se someterán muchos elementos estructurales y de máquinas. Sin embargo, con frecuencia existe una condición en la cual los esfuerzos varían o fluctúan entre ciertos niveles. Por ejemplo, una fibra particular en la superficie de un eje rotatorio que se somete a la acción de cargas flectoras experimenta tensión y compresión por cada revolución del eje. Si este es una parte de un motor eléctrico que gira a 1725 RPM, la fibra se somete a un esfuerzo de tensión y compresión 1725 veces en cada minuto. Esta y otras clases de carga que ocurren en elementos de máquinas producen esfuerzos que se llaman esfuerzos variables, repetidos, alternantes o fluctuantes. A menudo se encuentra que los elementos de máquinas han fallado bajo la acción de esfuerzos repetidos o fluctuantes. No obstante, el análisis más cuidadoso revela que los esfuerzos máximos reales estuvieron por debajo o incluso muy por debajo de la resistencia última del material. Muchas veces incluso por debajo de la resistencia de la fluencia. Entonces uno de los efectos más notables de las fallas por fatiga debido a cargas repetidas o fluctuantes es que la resistencia del material en esas condiciones es mucho más baja que la resistencia última del material en ensayos de carga estática. La característica más notable de estas fallas consiste en que los esfuerzos se repitieron un gran número de veces. Por lo tanto, la falla se llama falla por fatiga. Cuando las partes de máquina fallan estáticamente, por lo general desarrollan una deflexión muy grande, puesto que el esfuerzo sobrepasó el límite elástico. Por ello, la parte se reemplaza antes de que en realidad suceda la fractura. De esta manera, la falla estática proporciona una advertencia visible, el cambio notable de la geometría. Pero una falla por fatiga no proporciona una advertencia, rompe catastróficamente de forma frágil. Como dijimos, esta falla es repentina y total, y por ende muy peligrosa. Es relativamente simple diseñar una pieza contra la falla estática porque el conocimiento que se tiene acerca de este tipo de falla es muy completo. Sin embargo, en la fatiga entran a jugar muchos factores que vamos a estudiar en esta clase. Una falla por fatiga tiene una apariencia similar a la fractura frágil, dado que las superficies de la fractura son planas y perpendiculares al eje del esfuerzo, con la ausencia de adelgazamientos. Sin embargo, las características de fractura de una falla por fatiga son muy diferentes a la fractura frágil estática y surgen a partir de tres etapas de desarrollo. La etapa 1 es el inicio de una o más microgrietas, debido a la deformación plástica cíclica seguida de propagación cristalográfica que se extiende de 2 a 5 granos alrededor del origen. Por lo común, las grietas de la etapa 1 no pueden verse a simple vista, son microscópicas. En la etapa 2, las microgrietas se convierten en macrogrietas y forman superficies paralelas en forma de mesetas separadas por crestas longitudinales. En este eje que vemos, la superficie transversal que rompió por cargas cíclicas y por fatiga, vemos que en la zona A inició la fatiga con las microgrietas y luego fue avanzando la zona B con estas macrogrietas que forman estas superficies paralelas a medida que va avanzando la fatiga. Esta zona B corresponde a la etapa 2. Por lo general, las mesetas son suaves y normales a la dirección del esfuerzo máximo de tensión. Estas superficies pueden tener marcas oscuras y claras conocidas como marcas de playa, como se observa en la figura. Durante las cargas cíclicas, estas superficies con grietas se abren y cierran frotándose entre sí, y la aparición de las marcas de playa dependen de los cambios en el nivel de la frecuencia de carga y la naturaleza corrosiva del entorno. Finalmente, la etapa 3 ocurre durante el ciclo de esfuerzo final cuando el material restante no puede soportar las cargas. Vemos que al final del proceso de fatiga, solo esta superficie estaba soportando el esfuerzo. Esta superficie era la superficie crítica y al finalizar en el último ciclo rompe frágilmente esta superficie C. Debido a que esta superficie C no puede soportar las cargas, resulta una fractura súbita y rápida.
En la práctica, una fractura en la etapa 3 puede ser frágil, dúctil o una combinación de ambas. En esta gráfica se presentan superficies típicas de falla por fatiga, dependiendo de la geometría de la pieza y del tipo de carga. Por ejemplo, cuando tenemos esfuerzos cíclicos de tensión, los ejes sin concentrador de esfuerzos se ven este avance de la zona 2 y se ven estas marcas de este tipo. Cuando tenemos un concentrador de esfuerzo suave, las marcas de playa se vuelven un poco más paralelas, y cuando tenemos un concentrador severo del esfuerzo, ya las marcas toman una forma con una curvatura para el otro lado. Esto para esfuerzo nominal alto, para esfuerzo nominal bajo sucede parecido, solo que la superficie de la zona 2 avanza un poco más y la superficie final de la zona C es bastante más reducida. Y así, dependiendo de las marcas, podemos llegar a identificar el esfuerzo que provocó esa falla por fatiga. Puede ser también flexión unidireccional, flexión invertida, torsión, entre muchas otras. La falla por fatiga se debe a la formación y propagación de grietas, como dijimos anteriormente. Por lo general, una grieta de fractura se inicia en una discontinuidad del material donde el esfuerzo cíclico es máximo. Las discontinuidades surgen debido al diseño de cambios rápidos en la sección transversal, como cuñeros, orificios, etc., donde ocurren concentraciones del esfuerzo. En elementos que giran y o se deslizan entre sí, como cojinetes, engranes y levas, bajo presión alta constante, lo que provoca esfuerzos de contacto concentrados por debajo de la superficie, los cuales pueden causar picaduras o astilladuras después de muchos ciclos de carga. La falta de cuidado en las ubicaciones de los estampados, las marcas de herramientas, las raspaduras, las rebabas, debido al diseño defectuoso de juntas, un ensamble inapropiado y otros errores de fabricación. La propia composición del material después de su proceso de laminado, forjado, fundido, estirado, calentado, etc., puede provocar el origen de la fatiga, ya que en este procesamiento termomecánico pueden surgir discontinuidades microscópicas y submicroscópicas en la superficie o por debajo de la superficie, así como inclusiones de material extraño, segregaciones, huecos, precipitaciones de partículas duras y discontinuidades cristalinas. Entre las diferentes condiciones que pueden acelerar el inicio de la grieta se destacan las temperaturas elevadas, los ciclos de temperatura, un entorno corrosivo y ciclos de alta frecuencia. Veamos ahora algunos casos de falla por fatiga. En la figura de arriba tenemos la fractura por fatiga de un eje de transmisión de un acero IC 4320. Vemos que la fatiga se inicia en el extremo del cuñero B y luego va avanzando hasta la ruptura final en la pequeña zona C. Esta pequeña zona final me indica que los esfuerzos fueron bajos, por eso sobrevivió una zona final, un área final muy pequeña. También tenemos la superficie de falla por fatiga de un pasador IC 8640. Aquí la fatiga se inicia en este agujero para engrasar el eje y con las flechas se indican las dos fisuras que iniciaron la fatiga que avanzó hacia el otro extremo. También se puede ver una superficie muy pequeña del material en el momento de la fractura. Aquí vemos la superficie de fractura por fatiga de una biela forjada de acero 8640 también. El origen de la grieta se da en el borde izquierdo, en la línea instantánea del forjado. A partir de aquí, de esta línea de forjado, avanza la grieta. En este caso vemos que la superficie de rotura, que es desde este punto aproximadamente hacia la derecha, es grande, por lo cual los esfuerzos a los que estuvo sometida la pieza fueron grandes. También tenemos la superficie de fractura por fatiga de una varilla de pistón de un acero aleado de un martillo de forja. En este caso es interesante ya que la fisura inicial de la fatiga no empieza en la superficie, sino que empieza apenas por debajo del centro de la pieza. Y luego la fatiga va avanzando radialmente hasta que se produce la fractura en esta zona gris oscura. En este caso la grieta en el centro se inició por una cascarilla del forjado. Finalmente tenemos la falla por fatiga de una rueda con doble patín de un acero ASTM A186 que fue causada por marcas de estampado. Vemos aquí que tenemos el número identificatorio de la pieza por estampado. Y como no fue un proceso controlado, en estos números se ha iniciado esta grieta que luego provoca la falla por fatiga al avanzar la fisura.
en los sucesivos ciclos de esfuerzo de la pieza. En esta clase se asume un enfoque estructurado en el diseño contra la falla por fatiga. Como con la falla estática, se intentará relacionarlo con los resultados de ensayos realizados sobre piezas de pruebas simplemente cargadas. Sin embargo, debido a la naturaleza compleja de la fatiga, hay mucho más que tomar en cuenta. Los tres métodos más importantes de fatiga-vida que se usan en el diseño y el análisis son el método de fuerza-vida, el método de formación-vida y el método de mecánica de la fractura lineal elástica. Con estos métodos se intenta predecir la vida en número de ciclos hasta la falla, n, para un nivel específico de carga. Por lo general, la vida del primer ciclo a 10 a la 3 ciclos se clasifica como fatiga de bajo ciclaje o de bajo ciclo, mientras que la fatiga de alto ciclaje o de alto ciclo se considera que tiene más de 10 a la 3 ciclos. El método de esfuerzo-vida, que se basa solo en niveles de esfuerzo, es el enfoque menos exacto, especialmente para aplicaciones de bajo ciclo. Sin embargo, es el método más tradicional para diseñar piezas a la fatiga o para verificarlas, puesto que es el más fácil de implementar para una amplia variedad de aplicaciones de diseño. Tiene una gran cantidad de datos de soporte y representa de manera adecuada las aplicaciones de alto ciclaje, que son las más interesantes desde el punto de vista de la ingeniería, ya que son las más críticas y las que generalmente se dan en estas piezas. El método de deformación-vida implica un análisis más detallado de la deformación plástica en regiones localizadas donde se considera los esfuerzos y deformaciones para la estimación de la vida. Este método es especialmente bueno para aplicaciones con fatiga de bajo ciclo. Al aplicar este método deben realizarse algunas idealizaciones y existirán varias incertidumbres en los resultados. Por esta razón solo se estudia este método debido al valor que tiene al ayudar a comprender la naturaleza de la fatiga. En el método de la mecánica de la fractura se supone que ya existe una grieta y que ésta se ha detectado. Entonces se emplea para predecir el crecimiento de la grieta con respecto a la intensidad del esfuerzo. A menudo los esfuerzos fluctuantes sobre las partes de máquina adoptan la forma de un patrón sinusoidal debido a la naturaleza de algunas máquinas rotatorias. Sin embargo, también ocurren otro tipo de patrones, algunos muy irregulares. Se ha determinado que en los patrones periódicos, que presentan solo un máximo y solo un mínimo de la fuerza, la forma de la onda no resulta fundamental, pero los picos en el lado alto y en el lado bajo, es decir, los máximos y mínimos, sí son importantes. Tenemos entonces distintas formas de esfuerzos fluctuantes, como de este tipo, que puede ser más oscilante, un esfuerzo que no es senoidal, un esfuerzo que tenga esta forma, o incluso si es senoidal puede estar corrida del centro, como en este caso, en donde todos los esfuerzos son de tracción, o el caso en el que el esfuerzo mínimo es cero, o el caso en que es similar al de los ensayos, en donde tenemos un esfuerzo máximo igual a un esfuerzo mínimo en módulo y el esfuerzo medio es cero, pero en todos estos casos podemos caracterizarlos mediante un esfuerzo alterno, sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2, y un esfuerzo medio que es sigma máximo más sigma mínimo sobre 2. Y estos valores utilizarlos como factores para el cálculo y el diseño mecánico. Para determinar la resistencia de materiales bajo la acción de cargas de fatiga, las muestras se someten a fuerzas repetidas o variables de magnitudes especificadas, mientras se cuentan los ciclos del esfuerzo hasta su destrucción. Entonces las probetas para ensayo del método del esfuerzo-vida tienen esta geometría de sección circular, pero variable. Vemos que en el punto de menor sección tenemos 0,3 pulgadas de diámetro. Y vemos cómo el diámetro va decreciendo en esta sección, de modo que tenemos una sección crítica en el centro de la probeta. Esta muestra es para el ensayo de la máquina de viga rotatoria de Moore. Entonces, esta probeta se carga con dos fuerzas iguales en los extremos y se la somete a una rotación, de tal modo que tengamos en la longitud calibrada, al tener dos fuerzas iguales en los extremos, momento flector puro sin esfuerzo de corte. Entonces se carga la probeta a un determinado nivel de carga y se cuentan los ciclos en una máquina rotatoria hasta que la probeta rompe. Luego se carga a otro nivel de carga y así se van tomando puntos en donde se obtienen pares de valor de puntos, esfuerzo y número de ciclos a los que rompe la probeta. Para establecer la resistencia y la fatiga de un material se necesita un número muy grande de ensayos debido a la naturaleza estadística de la fatiga.
Estos ensayos tienen muchísima dispersión incluso en situaciones controladas de laboratorio. Como dijimos, en este caso del ensayo de viga rotatoria se aplica una carga constante de flexión y se registra el número de revoluciones o ciclos hasta que se presenta la falla. El primer ensayo se hace con un esfuerzo que es un poco menor que la resistencia última del material. El segundo ensayo se le baja el esfuerzo y así sucesivamente. Este proceso se continúa y los resultados se grafican como un diagrama esfuerzo de rotura, número de ciclo. En esta gráfica tenemos un caso particular de un acero dado. La gráfica se hace en escala semilogarítmica o logarítmica, ya que se observan mejor los resultados en este caso. Vemos que tenemos para el bajo ciclo una caída bastante poco pronunciada de la resistencia del material, y ya cuando pasamos a altos números de ciclos la resistencia del material cae más rápidamente. En el caso de los aceros tenemos un tercer segmento de la curva en donde la curva se hace horizontal, entonces podemos sacar cuál es la resistencia crítica a la fatiga por la cual debajo de ella el material no va a romper para ningún número de ciclos. Esta curva con la última parte horizontal es típica de los aceros. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio, este comportamiento generalmente no se da y la curva sigue bajando. La ordenada del diagrama de SN se llama resistencia a la fatiga, lo que vamos graficando en el eje de ordenadas. Y siempre se debe acompañar este valor de resistencia a la fatiga SF con su número de ciclos correspondientes. Hasta el momento el mejor y más avanzado enfoque para explicar la naturaleza de las fallas por fatiga es lo que algunos llaman método de deformación vida. Este enfoque puede usarse para estimar las resistencias a la fatiga, pero cuando se emplea de esta manera es necesario conformar varias idealizaciones y por lo tanto existirá cierta incertidumbre en los resultados. Por este motivo el método aquí se presenta solo debido a su valor para explicar la naturaleza de la fatiga. Una falla por fatiga casi siempre comienza con una discontinuidad local, como una muesca, grieta u otra área de concentración de esfuerzo. Cuando el esfuerzo en la discontinuidad excede el límite elástico, ocurre la deformación plástica. Para que se presente una falla por fatiga es necesario que existan deformaciones plásticas cíclicas, por lo que se requiere para este método investigar el comportamiento de los materiales sujetos a una deformación cíclica. Es decir, en este tipo de ensayos fijamos la deformación total y ciclamos entre una deformación mínima y una deformación máxima. Y analizamos las curvas de carga, esfuerzo, deformación. Cíclicamente se puede observar que los límites elásticos del hierro y el acero se pueden cambiar hacia arriba o hacia abajo mediante las variaciones cíclicas del esfuerzo. En general, es probable que los límites elásticos de los aceros recocidos se incrementen cuando se someten a ciclos de inversiones del esfuerzo, mientras los aceros que son trabajados en frío presentan un límite elástico que decrece con los ciclos. Este es el caso de un acero en donde vemos que presenta un comportamiento que en el primer ciclo tiene un valor de límite elástico y luego va bajando paulatinamente a medida que avancen los ciclos. Este es el típico ensayo de deformación vida en donde tenemos una deformación máxima y una deformación mínima y vamos ciclando el material entre esas deformaciones en una máquina de ensayos universales. En este caso en general se da con probetas similares a las de tracción, en donde cargamos el material con un esfuerzo de tracción y luego con un esfuerzo de compresión entre una deformación εe y una deformación εp, que en general son iguales las de tracción y las de compresión en módulo. Estos ensayos en general se trabajan para desarrollar una gráfica como se muestra en este caso, en donde para una deformación dada se grafican el número de inversiones hasta la falla, llamado 2n, es decir, tenemos una deformación de tanto, esta deformación total del ensayo, y el número de ciclos al cual falló, y así sucesivamente al aumentar o disminuir la deformación. Y graficamos la deformación total, la deformación plástica y la deformación elástica de cada uno de estos ensayos. Entonces podemos encontrar esta relación, en donde delta epsilon es la amplitud de la deformación total, epsilon prima f es el coeficiente de ductilidad por fatiga, que es la ordenada en la intersección de la línea de deformación plástica, este valor de acá. Sigma prima f es el coeficiente de resistencia a la fatiga y la ordenada en el origen de la línea de deformación elástica.
Ambos datos corresponden aproximadamente a la deformación real de fractura y al esfuerzo real de fractura para el sigma primo de F. C es el exponente de ductilidad de la fatiga, que es la pendiente de la línea de deformación plástica, y B es el exponente de la resistencia de la fatiga o la pendiente de la recta de la deformación elástica. Así, para una deformación dada de un elemento mecánico que se somete a este delta de deformación, y conociendo estos coeficientes ε'F, sigma'F, C y B, que están tabulados y dependen de cada tipo de material, podemos calcular el ciclo de vida n que tiene para esa deformación, o sea, cuántos ciclos va a romper el material. Aunque esta ecuación es perfectamente legítima para obtener la vida a la fatiga de una parte cuando se proporciona la deformación y las otras características que hablamos, hasta el momento es de poco uso para el diseñador. Existen algunas cuestiones difíciles de resolver, como por ejemplo determinar la deformación total en el fondo de una muesca o discontinuidad que aún no se han respondido. También en la literatura técnica no existen tablas o gráficas de factores de concentración de deformación. Por todo esto, esta fórmula hasta el momento no quiere decir que en los años sucesivos no se use, pero es de poca utilidad para el diseño mecánico, es decir, para las aplicaciones prácticas de la ingeniería. Hasta ahora su mayor uso es para estudio científico de materiales. Veamos ahora el método mecánico de la fractura lineal elástica. La primera fase del agrietamiento por fatiga se designó como fatiga de la etapa 1. Se supone que el desplazamiento del cristal, que se extiende a través de varios granos contiguos, se supone que se da por el desplazamiento cristalográfico, que se extiende a través de varios granos contiguos, inclusiones e imperfecciones superficiales. Todos estos factores desempeñan un papel crucial. La mayor parte de este fenómeno en la etapa 1 es invisible para el observador. La segunda fase de la extensión de la grieta se llama fatiga de etapa 2. El avance de la grieta produce evidencia que puede observarse en la micrografía de un microscopio o con una cámara de filmación de buena calidad. La fractura final ocurre durante la etapa 3 de fatiga, aunque no hay fatiga involucrada. Cuando la grieta es suficientemente grande de forma que el valor K1 de intensificación de esfuerzo alcanza el valor crítico K1C para la amplitud del esfuerzo involucrado. Entonces existe una falla catastrófica súbita de la sección transversal restante. Esto es según la teoría de la mecánica de la fractura. Las grietas por fatiga surgen y crecen cuando los esfuerzos varían y existe alguna tensión en cada ciclo de esfuerzo. Considere que el esfuerzo fluctúa entre los límites sigma mínimo y sigma máximo, donde el intervalo del esfuerzo se define como el delta sigma, sigma máximo menos sigma mínimo. La intensidad del esfuerzo está dada por K1, fórmula de mecánica de la fractura, igual a beta por el esfuerzo nominal por raíz de pi por A. Por lo tanto, para el intervalo de intensidad del esfuerzo por ciclo es delta K1, la variación del factor de intensificación de esfuerzos, igual a beta por el delta de sigma por raíz de pi por A. Esto quiere decir que a medida que la fisura se agranda para un esfuerzo dado, máximo y mínimo, cíclico, el factor K1 se va intensificando ya que la fisura crece y esta fórmula crece. Por lo tanto, en algún momento va a alcanzar el valor de K1C, valor crítico que al alcanzar se fractura, entonces el material va a fallar debido a estas cargas fluctuantes. Para desarrollar los datos de resistencia a la fatiga se prueba cierta cantidad de piezas del mismo material a distintos niveles de delta de esfuerzo. Las grietas surgen en una superficie libre o una gran discontinuidad o muy cerca de ellas. Bajo el supuesto de una longitud de grieta inicial de tamaño AI, el crecimiento de la grieta como una función del número de ciclos de esfuerzo, valor n, dependerá de delta sigma. Por lo tanto, también dependerá del delta de KI, del delta de K1. Para delta de K1 por debajo de algún umbral delta K1n, una grieta no crece. En la figura se representa la longitud de grieta A como una función del número de ciclos n para tres niveles de esfuerzos. Delta sigma 3 mayor a delta sigma 2 mayor a delta sigma 1, donde el delta de K13 es mayor al delta de K12 mayor al delta de K11. Se observa el efecto del intervalo de esfuerzo más alto en la figura, en la producción de grietas más largas en un conteo de ciclos particular. Vemos que alcanzamos la misma longitud de grieta para la misma longitud de grieta inicial,
con menos ciclos cuando tenemos un delta de esfuerzo más grande y necesitamos mayor número de ciclos para alcanzar la misma longitud de grieta a medida que decrecen el delta de esfuerzo. Cuando la velocidad de crecimiento de la grieta por ciclo, la derivada de la longitud de la grieta A con respecto al número de ciclos, se grafica como se muestra, los datos de los tres niveles de los rangos de esfuerzos se superponen para dar una curva sigmoidal, como la de la figura. Las tres etapas del desarrollo de la grieta son observables y los datos de la etapa 1 son lineales en coordenadas logaritmo-logaritmo, dentro del dominio de validez de la mecánica de la fractura elástica lineal. Puede generarse un grupo de curvas semejantes al cambiar la relación del esfuerzo sigma mínima sobre sigma máxima del ensayo. Vemos que tenemos una etapa 1, inicio de la grieta, luego una etapa de estabilización y propagación de la grieta, de forma que la velocidad de crecimiento de la grieta es más o menos constante, y luego una región 3 de grieta inestable, donde ya la fractura se produce o está próxima a producirse. A continuación se presenta un procedimiento simplificado para estimar la vida restante de una pieza sometida a esfuerzo cíclico después del descubrimiento de una grieta. Es decir, que para esta teoría necesitamos conocer el valor de las grietas iniciales, las longitudes de las grietas que se encuentran en el material antes del ciclado por fatiga. Suponiendo que se descubre una grieta a inicios de la etapa 2, el crecimiento de la grieta en la región 2 puede aproximarse mediante la ecuación derivada de A con respecto al número de ciclos n es igual al coeficiente C por el delta de K1 por el coeficiente M. Obviamente estos son valores que dependen del material, el valor de C y el valor de M, que se pueden encontrar en distintas tablas. En esta tabla se encuentran algunos aceros de los más usuales en la ingeniería. Por lo tanto, podemos calcular el número de ciclos NF integrando la expresión de diferencial de N. Si este diferencial de N lo pasamos multiplicando y el resto de las cosas lo pasamos dividiendo, si integramos queda que 1 sobre el coeficiente C, integral entre la longitud de grieta inicial AI y la longitud de grieta final AF, diferencial de A sobre coeficiente beta delta sigma raíz de pi por A a la M. Entonces, conociendo estos valores del material, el nivel de delta de esfuerzo y el valor de grieta inicial y grieta final, podemos calcular cuántos son los ciclos que me llevarán a esa grieta de ese valor inicial al valor final. Si sabemos cuál es el tamaño de grieta crítica para producir la fractura, podemos calcular entonces el número de ciclos que me van a producir la fractura del material. En la actualidad, determinar los límites de resistencia mediante ensayos a la fatiga es una rutina, aunque resulta un procedimiento extenso por la cantidad de probetas que hay que ensayar. Para el diseño preliminar y de prototipos, así como para algunos análisis de falla, se requiere un método rápido para estimar los límites de resistencia. Ahora se presentará un método para estimar los límites de resistencia a la fatiga. Las estimaciones se obtuvieron a partir de las cantidades de datos provenientes de muchas fuentes y probablemente tendrán una amplia dispersión y podrían desviarse de manera significativa de los resultados de ensayos de laboratorio reales acerca de las propiedades mecánicas de muestras obtenidas a través de órdenes de compra con especificaciones estrictas. Siempre hay que tener en cuenta que el diseño por fatiga implica una alta dispersión de los resultados de los ensayos. Como el área de incertidumbre es más grande, debe realizarse una compensación mediante el empleo de factores de diseño más grandes que podrían usarse para el diseño estático. Como tenemos más incertidumbre, utilizamos factores de corrección y de seguridad mayores. En el caso de los aceros, se estima el límite de resistencia, es decir, el valor de esfuerzo por debajo del cual la probeta no va a romper para ningún número de ciclos. Ya cuando teníamos el diagrama horizontalizado y teníamos un valor de esfuerzo por debajo del cual las probetas no se rompían para ningún número de ciclos, bueno, ese valor de resistencia para los aceros se estima como 0,5 de la resistencia última a la tracción, cuando la resistencia última a la tracción del acero es menor a 1400 megapascales, o 700 megapascales cuando la resistencia última a la tracción es mayor a 1400, ya directamente se fija en 700 megapascales, que son 100 kpsi, kilopounds por pulgada cuadrada, el límite de resistencia a la factiva SE'. Esa es la forma de estimarlo en los aceros. Como se muestra en la figura, esta gráfica de
curva resistencia a la fatiga versus número de ciclos, también llamada curva de Soderberg. Una región de fatiga de bajos ciclos se extiende desde N1 hasta casi 10 a la 3 ciclos. En esta región la resistencia a la fatiga SF solo es un poco menor que la resistencia a la tensión. Entonces, cuando tenemos una pieza que va a estar sometida a bajos ciclos y luego se la va a cambiar, en general se toma un factor de 0,8 o 0,9, la resistencia última a la tracción de ese material, y se aplica ese valor como resistencia del material, ya que la caída es bastante leve en esta zona de bajo ciclo para los aceros. Cuando tenemos alto número de ciclos, y para estimar la resistencia SF para un valor n de número de ciclos dados, seguimos esta ecuación que sigue esta recta de acá. Resistencia a la fatiga para un ciclo n es el coeficiente A por el valor del número de ciclos n a la potencia b, donde A y B son coeficientes que se calculan como un factor F por la resistencia última a la tracción al cuadrado dividido el valor del límite de resistencia a la fatiga para el caso de A, y menos un tercio del logaritmo del factor F, resistencia última a la tracción, sobre el SE, límite de resistencia a la fatiga, este valor de acá, cuando la recta es horizontal, para el coeficiente B. El factor de F lo podemos calcular de este ábaco y depende de la resistencia última a la tracción del material. Entonces, para una resistencia última a la tracción dada, vamos hasta esta línea, nos movemos horizontalmente y calculamos el valor de F. Y calculamos el valor de A y de B. Entonces, para un número de ciclos n, podemos calcular con qué resistencia trabajar para que la pieza alcance ese número de ciclos n. Si queremos número de ciclos infinitos, tenemos que trabajar directamente con el valor de SE. Valor por debajo del cual la probeta no va a romper para ningún número de ciclos. La muestra para el ensayo de fatiga en el laboratorio, para determinar los límites de resistencia a la fatiga, se prepara con mucho cuidado y se ensaya bajo condiciones muy controladas. No es posible esperar que el límite de resistencia a la fatiga de un elemento mecánico o estructural comercial iguale los valores que se obtuvieron en el laboratorio. Algunas de las diferencias incluyen el material, que puede ser su composición distinta, la variabilidad en el proceso, la base de falla, entre otros. La manufactura, qué método se utilizó, si tiene tratamientos térmicos, si existe corrosión superficial, el acabado superficial también influye, si tiene concentración de esfuerzo, el entorno si es corrosivo, si hay temperaturas altas o bajas, el estado de esfuerzo si es combinado, el tiempo de relajación, etcétera, modifican el valor de resistencia a la fatiga para las piezas que no son iguales a las probetas de laboratorio. El diseño de la pieza, el tamaño, la forma, la vida, el estado de los esfuerzos, la concentración de esfuerzos, la velocidad, el rozamiento, la escoriación. Entonces podemos identificar varios factores que cuantifican los efectos de la condición superficial, el tamaño, la carga, la temperatura y varios otros puntos. Esto es para adaptar los valores que tenemos de los ensayos a las piezas mecánicas utilizadas en la ingeniería, que como dijimos difieren de las condiciones de laboratorio a las que se hicieron los ensayos y cómo estos factores influyen críticamente en el valor de resistencia a la fatiga. Por lo tanto, la ecuación del límite de resistencia a la fatiga SE la podemos calcular con estos coeficientes Ka, B, C, D, E y F por el límite de resistencia a la fatiga que obtuvimos como vimos anteriormente. 0,5 de la resistencia última a la tracción para ceros por debajo de 1400 megapascales y 700 megapascales para ceros que tienen resistencia última a la tracción mayor a 1400. Entonces a esos valores le aplicamos estos coeficientes que ya vamos a ver qué significan para obtener el límite de resistencia a la fatiga modificado SE, que se va a adaptar al tamaño, forma, condiciones superficiales, temperatura de la pieza en servicio. El K es el factor de modificación por la condición superficial, el B modifica por el tamaño, el C modifica por el tipo de carga, el D modifica por la temperatura, el E implica un factor de confiabilidad, el F detalla efectos varios. Entonces el S'(D) es el límite de resistencia a la fatiga en viga rotatoria de ensayos y el SE es el límite de resistencia a la fatiga en la ubicación crítica de una parte de máquina en la geometría y condición de uso dada. Veamos el factor de superficie Ka.
La superficie de una muestra de viga rotativa para laboratorio y para ensayo de fatiga está muy pulida y además se le da un pulido final en la dirección axial. Esto es para eliminar cualquier rayadura circunferencial. El factor de modificación depende de la calidad del acabado de la superficie de la parte y de la resistencia a la tensión. Entonces el valor de Ka toma la fórmula factor A, coeficiente A, por la resistencia última a la tracción, a la potencia B, en donde los valores de A y del exponente B dependen del acabado superficial. Si tiene esmerilado, si está maquinado o laminado en frío, si está laminado en caliente o cómo sale de la forja. Entonces con estos valores y sabiendo el acabado superficial de la pieza, podemos calcular, teniendo la resistencia última a la tracción, el valor del factor de superficie. El factor de tamaño KB para flexión y torsión se puede expresar como estas fórmulas dependiendo del diámetro del eje en cuestión, el eje de sección redonda. Esto es así porque a mayor tamaño de la pieza, a mayor diámetro del eje, más defectos podemos encontrar de forma estadística, es decir, más volumen de la pieza, probablemente más defectos existan en el material y más probabilidades existen de que la fisura empiece en uno de estos defectos. Para carga axial no hay efecto de tamaño, por el cual el KB es igual a 1. Pero el factor KB está representado únicamente para ejes de sección cilíndrica. Uno de los problemas que surgen al utilizar las ecuaciones anteriores es qué hacer cuando una barra redonda en flexión no está girando, como en el caso del ensayo de flexión rotatoria, o cuando se utiliza un eje de sección no circular. Por ejemplo, ¿cuál es el factor de tamaño de una barra de 6 milímetros de espesor y 40 de ancho? En el método que utilizamos aquí se emplea un diámetro equivalente, que se obtiene de igualar el volumen de material sometido a esfuerzo igual o superior al 95% del esfuerzo máximo con el mismo volumen en la muestra de viga rotatoria. Entonces, para distintas geometrías, por ejemplo, una barra circular no rotatoria, utilizamos un diámetro equivalente de 0,37. Para una viga de sección rectangular, también no rotatoria, el diámetro equivalente es 0,808 raíz de h por b. También para estos elementos estructurales, la viga T y la viga C no rotantes, tenemos estos factores de corrección del diámetro. Entonces, con estos diámetros corregidos, si vamos a las fórmulas anteriores y entramos con estos diámetros corregidos a estas fórmulas anteriores. Entonces, primero calculamos los diámetros equivalentes para estos casos de piezas no rotatorias sometidas a la fatiga y luego calculamos el coeficiente de tamaño KB. Tenemos entonces el factor de modificación por la carga KC, que vale 1 a flexión. Obviamente el ensayo de fatiga está hecho a flexión, por lo tanto ese factor vale 1, no modifica. 0,85 para esfuerzo axial y 0,59 para esfuerzo de torsión. El factor de temperatura KD. Cuando las temperaturas de operación son menores que la temperatura ambiente, la fractura frágil es una posibilidad fuerte, por lo que se necesita investigar primero su efecto. Cuando las temperaturas de operación son mayores que la temperatura ambiente, se debe observar la fluencia porque la resistencia a la fluencia disminuye con mucha rapidez con la temperatura. A mayor temperatura es probable que ocurra con mayor frecuencia la fluencia. En cambio, para el otro lado, cuando bajamos la temperatura podemos entrar en una zona de fractura frágil, en donde KD podemos calcularlo mediante esta expresión utilizando la temperatura en grados Fahrenheit para un rango de 70 a 1000 grados Fahrenheit, o directamente entrar con la temperatura de servicio y en esta tabla que está en grados Celsius obtener el valor de KD. Veamos ahora el factor de confiabilidad KE. La mayoría de los datos de resistencia a la fatiga se reportan como valores medios. Por lo tanto, el factor de modificación de la confiabilidad aplicable para esto puede determinarse directamente con esta tabla. Para un porcentaje de confiabilidad dado, tenemos el factor de confiabilidad KE. Por ejemplo, para el 50%, que sería el caso de el que estamos utilizando directamente de los ensayos, es 1. Para el 99% es 0,81. Es decir, para obtener una confiabilidad en el cálculo de la fatiga del 99% es 0,81 y así sucesivamente. A mayor confiabilidad, por supuesto, menor el factor KE. Veamos el factor de efectos varios KF.
Aunque el factor KF tiene el propósito de tomar en cuenta la reducción del límite de resistencia a la fatiga debido a todos los otros efectos no contemplados hasta el momento, en la realidad significa un recordatorio que estos efectos se deben tomar en cuenta, porque los valores reales de KF no siempre están disponibles. Por ejemplo, los esfuerzos residuales mejoran el límite de resistencia a la fatiga o lo afectan de manera negativa. En general, si el esfuerzo residual en la superficie de la pieza es de compresión, el límite de resistencia a la fatiga mejora, ya que en general los esfuerzos de tracción son los que producen la falla por fatiga. Por lo cual cualquier cosa que reduzca el esfuerzo de tensión, por ejemplo, esfuerzos residuales de compresión, incrementará la resistencia a la fatiga y reducirá la posibilidad de una falla por fatiga. Algunos tratamientos superficiales como el granallado o el arenado producen esfuerzos residuales de compresión en las piezas. Los límites de la resistencia a la fatiga de partes hechas de placas o barras laminadas o entiradas, así como partes forjadas, pueden verse afectadas por las llamadas características direccionales de la operación. Esto hace que exista una anisotropía marcada en la pieza. Estos procesos de laminado, perfilado, estirado o forjado. Por ejemplo, las partes laminadas de un acero tienen un límite de resistencia a la fatiga en la dirección transversal 10 a 20% menor que en la dirección longitudinal. Las partes que operan en una atmósfera corrosiva en general tienen una menor resistencia a la fatiga. Los recubrimientos metálicos, como los que se hacen con cromo, níquel o cadmio, reducen el límite de resistencia a la fatiga hasta en un 50%. Estos son solo algunos de los factores que podrían estar incluidos en el factor de efectos varios KF. Se sabe que la existencia de irregularidades o discontinuidades como orificios, ranuras o muescas incrementa de manera significativa los esfuerzos teóricos en la vecindad inmediata de la discontinuidad. Se define un factor de concentración del esfuerzo KT o KTS, KT para el esfuerzo normal, KTS para el esfuerzo cortante, que se usa con el esfuerzo nominal para obtener el esfuerzo máximo resultante debido a la irregularidad o defecto. Es decir, que mayoran el esfuerzo nominal para tener en cuenta el efecto de concentración del esfuerzo en estas irregularidades. Pero existen materiales que no son completamente sensibles a la presencia de muescas y por lo tanto para ellos puede usarse un valor reducido de KT. En ese caso tenemos un valor de KF que es un valor reducido de KT, en donde los esfuerzos normales máximos y tangenciales máximos se denominan KF o KFS por sigma nominal o por el tau nominal. Es decir, que para el caso de materiales que en general son materiales dúctiles, en donde son menos sensibles a la presencia de estas irregularidades, tenemos que aminorar un poco el factor de concentración de esfuerzos, ya sea KT o KTS. El factor KF se llama factor de concentración de esfuerzo por fatiga. El factor KF se define entonces mediante la ecuación esfuerzo máximo en la pieza de prueba con la muesca versus el esfuerzo en la pieza de prueba sin muesca. Podemos definir también la sensibilidad a la muesca Q, que está definida por la expresión Q igual a KF menos 1 sobre KT menos 1, o el Q cortante KFS menos 1, KTS menos 1. Esa sensibilidad a la muestra, tanto para normal como para cortante, depende por supuesto del material. Si el material es más o menos dúctil, será menos o más sensible a la muesca. Entonces podemos calcular según el radio de la muesca R en pulgadas y dependiendo del material, estas líneas rectas son para ceros con su correspondiente resistencia última a la tracción, 1,4 gigapascales, 1,07, 0,4, dependiendo de qué tan cerca estamos con nuestro material, y esta línea discontinua para lesiones de aluminio. Entonces entramos con el radio de la muesca, vamos hasta nuestro material y hacia la izquierda obtenemos la sensibilidad de la muesca, tanto para esfuerzos normales como para esfuerzos cortantes. Y luego podemos, con el factor Q y habiendo calculado el coeficiente KT, como ya vimos en la parte de concentración de esfuerzos, calcular el valor de KF para la fatiga. Veamos ahora algunos criterios de falla por fatiga ante esfuerzos variables. Básicamente en un diagrama en donde expresamos los esfuerzos alternos sigma A y esfuerzo medio sigma N, se propone que existe un lugar geométrico que divide las combinaciones seguras de las inseguras del valor de esfuerzos alternos y esfuerzo medio sigma M.
Estas propuestas resultantes incluyen la parábola de Herbert, la línea recta de Goodman y la línea recta de Soderbergh. Aquí en esta gráfica podemos ver esa combinación, en donde tenemos en abscisas el esfuerzo medio sigma m y el esfuerzo alternante sigma a en ordenada. Entonces, por ejemplo, la parábola de Herbert me da esta expresión en donde por debajo de esa parábola de Herbert se encontrarán las buenas condiciones y el material no va a fallar por fatiga. Tenemos también la recta de Goodman, más conservadora, esta de aquí, la recta ASM elíptica, otro de los criterios, y así cada uno de estos representados en esta gráfica. Estas serían las expresiones para Soderbergh, Goodman, Herbert y la ASM elíptica, todas para fatiga. También tenemos esta recta de Langer para falla estática, no para fatiga, en donde esta recta de esta forma está puesta simplemente para comparar este criterio estático con los otros de carga variable. Puede ser útil pensar en los problemas de fatiga en tres categorías: cargas simples completamente reversibles, cargas simples fluctuantes o combinaciones de modos de carga. La categoría más simple es la del esfuerzo sencillo completamente reversible, como en el caso de los ensayos de fatiga, donde tenemos en cualquiera de las fibras de la viga esfuerzos normales de tracción y de compresión alternándose y con valores iguales en módulo, que se van alternando en cada ciclo. En este caso nos manejamos en el diagrama SN que vimos en la primera parte de la presentación. De aquí podemos relacionar el esfuerzo alternante con la vida útil o el número de ciclos n. Pero en este caso se permite solo un tipo de carga y el esfuerzo medio debe ser igual a 0. La siguiente categoría incorpora cargas fluctuantes generales y utiliza un criterio para relacionar el esfuerzo medio y el esfuerzo alternante, que ya vimos recién, Goodman modificado, Herbert, ASM elíptica o Soderbergh. Pero en este caso también solo podemos permitir un tipo de carga a la vez. La tercera categoría, que se desarrollará a continuación, involucra casos donde existe combinación de diferentes tipos de carga, como cargas flectoras, torsionales y axiales. Entonces, ¿cómo se procede cuando la carga es una mezcla de carga axial, flexión y torsión? Este tipo de carga introduce algunas complicaciones en las que pueden existir esfuerzos normales y axiales combinados, cada uno de estos con valores medios y alternantes. Y varios de los factores usados para determinar el límite de resistencia a la fatiga dependen del tipo de carga. También pueden existir múltiples concentradores de esfuerzos, uno para cada modo de carga. Entonces el problema se va complicando. El problema de cómo tratar los esfuerzos combinados se encontró cuando desarrollamos las teorías de falla estática en clases anteriores. Por ejemplo, la teoría de falla por energía de distorsión probó ser un método satisfactorio para combinar los esfuerzos múltiples sobre un elemento de esfuerzo y obteníamos un esfuerzo equivalente de von Mises. Aquí se usará el mismo enfoque. El primer paso consiste en generar dos elementos de esfuerzos, uno para los esfuerzos alternantes y otro para los esfuerzos medios. Hay que aplicar los factores de concentración de esfuerzo aplicados por fatiga para cada uno de los esfuerzos, es decir, un KF de flexión, un K la fatiga de flexión para los esfuerzos de flexión, un KFS para los esfuerzos de torsión y un KF axial para los esfuerzos axiales. Seguidamente se calcula el esfuerzo de von Mises equivalente para cada uno de estos dos elementos de esfuerzos, el sigma prima alterno y el sigma primo medio, ya modificado con los coeficientes, y se selecciona un criterio de falla que puede ser Goodman modificado, Herbert, ASM elíptica o Soderbergh, para completar el análisis de fatiga. Consideremos el caso común de un eje con esfuerzos flectores, cortantes por torsión y esfuerzos axiales, un estado bastante completo. Para este caso el esfuerzo de von Mises equivalente es de la forma sigma prima igual a sigma x al cuadrado más 3 veces tau x y al cuadrado, todo raíz cuadrada. Tenemos un estado plano de esfuerzos, pero con distintos esfuerzos flectores, cortantes por torsión y axiales. Si consideramos que los esfuerzos flectores, torsionales y axiales todos tienen componentes tanto alternas como medias, el esfuerzo de von Mises de los elementos de esfuerzo pueden escribirse como sigma prima y sigma prima media, considerando los coeficientes KF para flexión, multiplicando a los sigmas alternos y medios producidos por flexión, el KF axial multiplicando los esfuerzos normales sigma alterno axial y sigma medio axial, más 3 veces los
coeficientes K a la fatiga para mayorar los esfuerzos de corte por los esfuerzos cortantes tau alterno y medio producidas por la torsión al cuadrado y todo raíz cuadrada de eso. Veamos ahora un ejercicio práctico. Tenemos una pieza que se muestra en esta figura. El extremo de 76 milímetros de diámetro, este de aquí, está fijamente sujeto en la pared, es decir, está empotrado. Se aplica repetidamente una fuerza F en el otro extremo para desviar la punta hasta que toque el tope rígido, este de aquí de arriba, y luego se suelta. Es decir, se aplica una fuerza alternada que hace que la punta de este eje se levante 3.175 milímetros y luego vuelva a su posición original. La pieza está mecanizada de un acero ICI 4130 que está templado y revenido con una dureza de 250 Rockwell B y una resistencia última a la tracción de 895 megapascales. Me pide para estas condiciones estimar el factor de fatiga de seguridad basado en lograr una vida infinita, utilizando los criterios de Goodman y Herbert. Primero que nada vamos a calcular los factores de fatiga. El factor de superficie, Ka, era un coeficiente A multiplicado por la resistencia última de la tracción por la potencia de B. Como el eje está maquinado, tenemos que sacar los valores de A y de B de esta tabla. El factor A entonces será 4,51 y el factor B menos 0,265. Calculando Ka con estos valores me queda 0,74. Veamos ahora el factor de tamaño KB. El factor de tamaño KB dependía obviamente del tamaño del eje, pero esto estaba dado para ejes rotacionales de sección cilíndrica. Como tenemos un eje, si bien es de sección cilíndrica pero no es rotacional, tenemos que hacer el diámetro equivalente para entrar en estas fórmulas. Entonces, para una barra redonda que no rota, el diámetro equivalente era 0,37 veces el diámetro. 0,37 veces 25,4 milímetros, 9,398 milímetros. O 0,37 pulgadas, ya que 25,4 es una pulgada. Calculamos entonces el KB para esta formulita que me da nuestro diámetro equivalente entre 0,11 y 2 pulgadas. Usamos la fórmula 0,879, el diámetro en pulgadas, a la menos 0,107, que es lo que tenemos acá. 0,879 por 0,37 pulgadas a la menos 0,107. 0,37 pulgadas entonces era lo que habíamos calculado de diámetro equivalente. El KB entonces me da 0,98. Podemos calcular entonces el SE, el límite de resistencia a la fatiga, modificado por los coeficientes, para aceros con resistencia última a la tracción menor a 1400 megapascales. El límite de resistencia a la fatiga, sin modificar, era la mitad de la resistencia última a la tracción. Por eso hacemos 0,5 por 895, ese sería el SE', por los coeficientes 0,74 y 0,98. Eso me queda 324 megapascales del límite de resistencia a la fatiga modificado por los coeficientes. Podemos calcular la inercia, ya que tenemos nuestra barra sometida a flexión, ya que la fuerza la está flexionando. Esto podría asimilarse a una viga en voladizo de sección circular con una carga en el extremo. Esa carga en el extremo va a provocar un momento flector y va a flexionar la viga hasta que este punto toque el tope superior. Entonces la inercia es pi por diámetro a la cuarta sobre 64. En milímetros a la cuarta me queda 20.431. Como dijimos, esto puede asemejarse a una viga empotrada sometida a una carga F que provoca una deflexión dada, y por los gráficos de deflexión en vigas podemos encontrar que para este caso la deflexión máxima que se da en este punto extremo sería la fuerza máxima sobre 3 veces E por I por la longitud al cubo. Haciendo este despeje podemos despejar la fuerza máxima como el desplazamiento máximo por 3 por E por I sobre la longitud de la viga al cubo. Esto de vuelta sale de las gráficas de deflexión de vigas en el caso de una viga sometida a un voladizo y a una carga puntual en el extremo. Así la fuerza máxima la podemos calcular como el I máximo, 3 veces el módulo elástico, que son 200.000 megapascales para los aceros, la inercia en milímetros cuadrados y la longitud en milímetros y luego lo elevamos al cubo. Si ponemos todas las unidades en
megapascales y milímetros, esta fuerza me la va a dar en newtons. Va a quedar megapascales y milímetros al cuadrado arriba, y eso entonces me va a entregar el resultado 580 newtons. La fuerza mínima, como la soltamos, luego de que vuelve a su posición original, será 0. Podemos calcular también con la fuerza máxima y el momento máximo que se da cuando el eje toca el tope superior, como el momento por la coordenada I más grande del eje, que sería el radio, dividido la inercia. Entonces el momento sería la fuerza por el brazo de palanca, 580 newton por 406.4 milímetros, la coordenada I más grande, que sería desde el centro hasta el final de la barra, que sería el radio, la mitad del diámetro, dividido la inercia en milímetro a la cuarta. Acá lo mismo, como tenemos las unidades en newton y en milímetro, esto me va a quedar newton sobre milímetros al cuadrado cuando simplifique los milímetros de arriba y de abajo, y newton sobre milímetro al cuadrado me da el valor en megapascales. Por lo tanto, el sigma máximo va a ser 147 megapascales. El sigma mínimo, como la fuerza mínima y el momento mínimo es 0, también será 0. Vamos a pasar entonces estos valores en limpio, los que vamos a utilizar, el sigma máximo, el sigma mínimo y el límite de resistencia a la fatiga modificada por los coeficientes. Y ahora vamos a calcular el valor del concentrador de esfuerzo KT. Entonces, tomamos el ábaco correspondiente, esta barra con estos dos diámetros y su radio de curvatura que une a ambos diámetros. Entramos entonces con la relación radio de la muesca dividido el diámetro más pequeño, que va a dar 0,1, 254 dividido 25.4, y la relación del diámetro grande y el diámetro pequeño, que son estas curvas de acá. Eso va a dar 3. Entonces entramos con 0,1 hasta la curva de 3, y hacia la izquierda obtenemos el KT, que es 1.8. De la misma forma vamos a calcular el factor de sensibilidad a la muesca Q, que vemos que entramos con el radio de la muesca R en pulgadas. El radio de la muesca es 2.54, vemos que nuestro ábaco llega únicamente hasta 0.16, entonces vamos a tomar un valor de 0.16, ya que es el más grande. Vemos después que las curvas se van haciendo horizontales, o sea que no cambia mucho la sensibilidad de la muesca, y nos vamos hasta el valor más cercano de la curva para los aceros, que es de aproximadamente 1 gigapascales o 1000 megapascales, que es bastante similar a nuestra resistencia última a la tracción. Entonces vamos hasta este punto, y si vamos a la izquierda vemos que el valor de la sensibilidad de la muesca Q es de aproximadamente 0,9. Con eso podemos sacar el factor K para la fatiga KF. De la fórmula, KF es 1 más Q, KT menos 1, y eso da 1.7. Y ahora sí, con este valor de 1.7 podemos calcular los valores medios del esfuerzo, como ese factor KF por el sigma máximo más el sigma mínimo dividido 2. Y eso da 125 megapascales. Lo mismo con el sigma alterno, sigma máximo menos sigma mínimo sobre 2, es la fórmula con el menos entre los dos sigmas máximos y mínimos. Como el sigma mínimo es 0, los coeficientes son iguales, me da lo mismo 125 megapascales para el esfuerzo alterno. Y ahora sí tenemos todo para calcular los factores de seguridad para fatiga. Si despejamos de la fórmula de Goodman, podemos encontrar el factor de seguridad NF para ese criterio. Y eso es el sigma alterno dividido el límite de resistencia a la fatiga modificado por los coeficientes, más el sigma medio dividido la resistencia última a la tensión a la menos 1. Para nuestros valores, ese coeficiente da 1.9. Para Herbert tenemos una ecuación un poco más complicada. Cuando despejamos el NF, de vuelta utilizamos resistencia última a la tracción y límite de resistencia a la fatiga modificada, y los valores de sigma medio y sigma alterno. Y ese coeficiente queda como 2.31. Encontramos así los dos coeficientes de seguridad para la fatiga para estos dos criterios. De nuestra gráfica podemos ver que esta recta de Goodman es bastante más conservadora que la parábola de Herbert. Restringe mucho más el campo de esfuerzos medios y alternos en que podemos tener buenas condiciones.
y eso se ve reflejado en los coeficientes de seguridad, en donde vemos que para Goodman estamos con un coeficiente de seguridad bastante menor que para Herbert, porque el criterio de Goodman es más conservador, como dijimos anteriormente.